Chris Chan. La siguiente es una de esas historias que nos demuestran lo culera que puede llegar a ser la gente en internet y todas las consecuencias que la red puede ocasionar en las personas, o en este caso, persona. Nacido el 24 de febrero de 1982 en Virginia, Estados Unidos, Christian Weston Chandler, conocido coloquialmente como Chris Chan en internet, es una personalidad web que se le acuñó principalmente la creación de un cómic y de un personaje web llamado Sonichu, una bizarra mezcla de Sonic y Pikachu, que también ha sido protagonista de muchos troleos hacia su persona en el internet, convirtiéndolo en un lolco. En internet así se les dice a las personas que, dado su alta capacidad para hacer el ridículo en la web, son ordeñados por trolls para burlarse de ellos. Chris es parte del espectro autista. Esta neurodivergencia, combinada con una crianza bastante negligente por parte de sus padres, donde se le inculcaron creencias ultraconservadoras y misóginas, dieron como resultado que Chris fuera una persona emocionalmente inestable y se encerrara en su burbuja de creencias, el objetivo perfecto para sufrir de acoso y bromas bastante pesadas en 4chan durante años. Sí, una vez más nos veremos en la necesidad de hablar del nefasto foro de internet 4chan. Este ha sido protagonista de muchos videos para el canal, y no es por los temas interesantes que este sitio pueda arrojar, es por lo cursiado que este llega a ser en muchas ocasiones, y las historias tan bizarras que suceden en sus foros. 4chan es simplemente asombroso e impresionante al mismo tiempo, un foro donde se junta lo peor de lo peor del internet. No por nada, hay gente que bromea con que pones en más riesgo tu salud mental al entrar al foro en la categoría random que entrando a la mismísima Deep Web. 4chan, un sitio donde un tipo hizo una broma falsa de cristales decorativos caseros, bromita que terminó intoxicando, incluso matando a inocentes almas que siguieron la receta, o cuando acosaron de manera inhumana a una niña de 11 años. Próximamente hablaremos de ese caso. O cuando se han llegado a publicar asesinatos o suicidios en sus foros. Por esto, y más razones, al buscar el nombre 4chan en Google, una de las primeras sugerencias de búsqueda es ¿por qué 4chan es tan malo? Obviamente esto es una exageración, 4chan no es tan malo todavía, pero para que tengas contexto de Chris Chan, necesitaba hablar del ojete que llega a ser 4chan a veces. Chris, debido a sus condiciones, nunca fue una persona sociable. Odiaba cualquier manera de interacción social, fuera de sus padres. Por esto mismo, Chris, a pesar de su edad ya adulta, seguía comportándose como niño, siendo el estereotipo de señor que vive en el sótano de su madre, y se la pasa coleccionando figuras y tirando odio a los progres en internet. Pese a presentar problemas para comportarse correctamente en público, Chris tuvo que ingresar a la escuela. Esto lo obligó a enfrentarse a la realidad y socializar con las personas. Esto duró poco, pues al graduarse rápidamente volvió a su vida de estar encerrado en su casa todo el tiempo. Sin embargo, en sus épocas estudiantiles pasaron sus primeros problemas con socializar con los demás. Durante su etapa universitaria, Chris estaba desesperado por encontrar novia, así que tuvo la maravillosa idea de pegar en toda su facultad y centros comerciales carteles donde expresaba su búsqueda por una mujer, pero no cualquier mujer, especificaba que quería una mujer blanca y heterosexual, que tuviera carro, entre otras peticiones. Chris se sentó al lado de los carteles esperando a las chicas. El resultado, 0 personas se le acercaron, y lo peor, terminó siendo expulsado por Mary Lee Walsh, una maestra de su colegio. Esto hizo que Chris le agarrara un odio enorme a la mujer y le hiciera la villana principal de su cómic Sonichu. Cuando intentó esto mismo en centros comerciales, también fue expulsado, pero esta vez por guardias del lugar, pues incomodaba a la gente de ahí. Nuevamente Chris los agregó a su cómic como los policías Jerkops. Cuando esto se supo en 4chan, obviamente hizo que Chris se convirtiera en la burla del sitio. Incluso Chris, ardido por todo esto, escribió un post en el foro donde decía: todas las chicas del mundo ya tienen novio y todas odian a los hombres. Y desde este punto, Chris empezó a tenerle mucho odio a las mujeres, pero aún así anhelaba el poder tener una relación amorosa con alguna chica en algún momento. Pese a todo, tiempo después Chris se enamoró de una amiga suya,
así que comenzó a idear un plan para confesarle su amor. Su plan consistía en regalarle una PSP, la cual la obtendría de un concurso de videos musicales, donde el premio para el primer lugar era precisamente una PSP. Esto no acabó tan bien para Chris, pues quedó finalista en el concurso, pero no ganó la PSP. A Chris le frustró tanto esto que por algún motivo pensó que era buena idea grabar una serie de videos donde descargaba toda su frustración hacia el ganador. En estos videos lo amenazaba de muerte mientras le lanzaba Kamehamehas, sí, los de Dragon Ball, y le lanzaba Pokébolas. Al final estos videos se terminaron filtrando en 4chan, y es ahí cuando la pesadilla para Chris Chan comenzó. Aunque Chris siempre tuvo problemas sociales, nunca tuvo problemas para expresarse frente a una cámara, y nunca tuvo pena de enseñar su cara a un público. Pues en estas fechas Chris subió un video donde hacía varias declaraciones, por lo menos extrañas y cuestionables. En dicho video explicaba un sinfín de cosas incoherentes, donde decía por qué fumar y beber está mal, que las niñas deben de jugar con Transformers para ser más atractivas para los niños, y una cosa irónica dado a su futuro: la heterosexualidad y los roles de género binarios son una necesidad absoluta. Como era de esperarse, este video logró todo menos lo que Chris esperaba, pues pensaba dar una reflexión con él mismo, pero solo logró ser la burla de 4chan una vez más. En la descripción del video, Chris decía sus deseos de que este video fuera reproducido en escuelas para educar a los niños, pero pues no fue el caso. Lo más llamativo de este material es que Chris aparece con un medallón en su pecho. Dicho se trata del medallón de Sonichu, personaje que él creó para su cómic, y del cual hablamos al inicio del video. Lamentablemente el medallón de Sonichu eventualmente pasó a ser el logo no oficial para el autismo en internet. Ahora que tocamos al personaje de Sonichu, hablemos de él. Una de las cosas que más sorprendió a 4chan sobre Chris fue su personaje ficticio Sonichu, el cual, como mencioné, no es otra cosa más que una vil copia de Sonic y Pikachu. Lo curioso de esto es que, como mencioné, Sonichu es el protagonista de su cómic, el cual era hecho en su totalidad por Chris. Resulta pues que en este cómic era donde Chris sacaba todas sus frustraciones y o deseos más turbios. La calidad del cómic era bastante deplorable, con dibujos de paint y un coloreado muy malo. Digamos que era un cómic muy amateur. En el mismo, Chris era un personaje principal, pues era el alcalde de la ciudad, que debía enfrentar a malvados villanos. Estos, en un todo, se trataba de toda la gente que molestaba a Chris, como la maestra de su colegio que lo expulsó, los policías del centro comercial, las chicas que lo rechazaron, la gente que se burló de él en algún momento, gente negra y homosexuales, etc. Resumo todo esto porque en verdad todo el lore de los cómics de Sonichu es muy extenso, y lo evitaré tratar pues no aporta mucho a la historia de Chris. Solo quédense con eso, era un cómic donde sacaba sus frustraciones y enfrentaba a la gente que lo molestaba. Podríamos decir que Sonichu era la forma en la que Chris escapaba de la realidad, y de ahí el amor tan fuerte que tenía el personaje. La obsesión de Chris por Sonichu llegó a tal punto que traía un medallón del personaje siempre pegado a su playera. Era muy raro ver a Chris sin este medallón, portándolo inclusive en su licencia para conducir o en sus documentos universitarios. Me resultó bastante curioso en la investigación de este video descubrir que Chris Chan es uno de los personajes más documentados en la historia del internet, pues solo basta con poner su nombre en cualquier navegador para recibir toneladas y toneladas de contenido acerca de su persona. Hay muchos incidentes en los cuales Chris se ha visto envuelto. Los más famosos pueden ser cuando pensó que Sega lo estaba molestando por cambiarle los colores a los brazos de Sonic, y por eso hizo un destrozo en una tienda de videojuegos. Sega, en una serie de Sonic, creó un personaje que era un fan raro de Sonic. Muchos tomaron esto como una referencia que la empresa hizo a Chris. O la vez que reveló que tuvo que contratar una sexo servidora para poder perder su virginidad. Todos los troleos que le han hecho, como la vez que varios fingieron ser mujeres y coquetear con él para lograr sacar fotos comprometedoras de su persona, etc. Lo más chistoso que encontré de todos sus incidentes fue que la gente en internet ha dividido la historia de Chris Chan en sagas o fases, al más puro estilo del UCM.
desde nombres como la saga Love Quest o la saga Liquid and Solid, Chris Saga, referencia a Metal Gear Solid. Hablando de los troleos, hablaremos un poco más detalladamente de todo su lío con su obvia necesidad de afecto femenino. Para nadie era sorpresa la obvia desesperación de Chris por encontrar el amor. En los foros de 4chan muchos se pusieron de acuerdo para empezar a trolear a Chris de manera bastante fea, por decirlo de algún modo, pues estos hicieron en masa perfiles de mujeres falsos para así mandarle mensaje a Chris, fingiendo estar interesadas en él, para ver si de esta manera podían sacarle alguna especie de contenido íntimo de él, y así difundirlo entre todo el foro. Todo esto llegó a tal punto que reclutaron a un niño de 13 años, para que se hiciera pasar por una mujer mayor y así tener sexo telefónico con Chris, para después denunciarlo por abuso infantil, al mismo tiempo que logró que Chris se grabara teniendo sexo con una muñeca inflable y meterse su medallón de Sonichu por su cavidad rectal. Hablando del medallón, hablemos de la vez que una de las tantas pretendientes falsas que Chris tenía le pidió que éste le enviara su collar de Sonichu, lo más valioso que él tenía. Cuando este llegó a las manos de esta persona, grabó varios videos donde orinaba, chillaba, quemaba y más cosas que no puedo decir aquí, el collar, para después enviárselo de vuelta a Chris. Todos estos troleos sucedieron en el lejano 2014. Lamentablemente, al mismo tiempo que todo esto pasaba, una madrugada de aquel año, a las 2 de la mañana, Chris intentó hacer un café en una estufa eléctrica, sin ayuda alguna. Debido a la falta de experiencia de Chris usando el fuego, este se descontroló tristemente, causando que la casa de Chris y su madre se quemara completamente. Obviamente esto igual hizo que la gente se burlara, pese a la mala experiencia que estaba viviendo. Como dije, Chris se convirtió totalmente en un lolco. Tal vez a este punto puedas pensar que la historia de Chris Chan es al menos cómica. Trágica, sí, pero cómica. Tal vez una especie de tragicomedia. Pero créeme, todo esto está bastante lejos de la realidad. Como mencioné al inicio, la manera en que fue criado Chris hizo que tuviera algunos valores que resultan un tanto malos. Sobre todo cuando este entró en contacto con internet, y sobre todo 4chan, los usuarios de esta red se encargaron de convertir la vida de Chris en un total infierno. Cuando digo que la vida de Chris Chan es trágica no me refiero tanto a sus troleos en redes, pues eso es solo la punta del iceberg. ¿Recuerdan el tema de las sagas que les hablé al inicio? Pues déjame presentarte la Jail Saga. En distintos foros hay un personaje bastante famoso llamado Bella, una supuesta troll acusada de muchas cosas, pero la que nos importa es el hecho de que esta persona mantenía comunicación constante con Chris. Su relación era cercana, a tal punto que una vez, en una conversación que ambos estaban sosteniendo, Chris le confesó que este abusó sexualmente de su madre, la señora Barbara Chandler, de 80 años de edad, que para este punto ya poseía demencia senil. Bella filtró estas conversaciones en 2021, por lo cual, la policía recibió muchas denuncias por parte de gente de 4chan para reportar a Chris Chan. Vale la pena recalcar que para este punto Chris salió del closet cambiando su género y nombre a Christina Chan. Desde el 2 de agosto de 2021, Christina Chan se encuentra preso en la cárcel regional de Virginia Central por cargos de incesto y abuso sexual, y está sin derecho a fianza. Esto solo provocó que el ego de Bella se elevara y se proclame como la troll mayor por meter a la cárcel a Chris Chan. A día de hoy, Christina sigue en prisión, intercambia correspondencia con sus seguidores desde la cárcel. A este punto es obvia que Christina no tiene una salud mental plena, pues ella misma mediante estas cartas se proclama como la reencarnación de Cristo o como la diosa del corazón azul. Por esto se sabe que la policía trata de mantener a Christina alejada de otros reos. No se sabe si por la seguridad de Christina o por la seguridad de los demás. En un todo, este sería el mayor resumen que pude hacer de la historia de Chris Chan, porque realmente es extensa. Como buen iceberg, empezamos con temas no tan oscuros, hasta tal punto de llegar a lo más turbio y triste que le pudo pasar a Chris. Realmente me gustaría dar una reflexión para terminar la historia, pues podemos tomar como ejemplo todo el acoso que recibió Chris Chan en internet, como lo que no se debe hacer en línea.
Intentar decir que hay que ser amables, pues no sabemos qué es lo que le está pasando a la otra persona que está detrás de la pantalla, que cualquier comentario puede tener fuertes consecuencias en las personas. Pero sé que a la gente esto no le importa, y aún así lo seguirán haciendo. Este caso me dio mucha tristeza en particular, pues ver por todo lo que pasó Christian solo me hace pensar en qué nos pasa a nosotros como sociedad. ¿Por qué disfrutamos el dolor y la pena ajena? ¿Existe algún límite? Solo quiero que todos se vayan con la reflexión de que esta historia debe ser un ejemplo de lo que nunca deberíamos hacer en Internet.